Bien, entonces comenzamos la clase. Decíamos que si una línea general que une estos 5 teóricos es aspectos organizativos del núcleo celular, ¿m? Pero a su vez, cuando uno entiende o comprende el panorama general de organización del núcleo y cómo se organizan sus componentes, un poco dependiendo, o casi totalitariamente dependiendo de su función, generando estructuras, muchas de las funciones tienen que ver con la producción de transcriptos o ARN mensajeros, o, por ejemplo, mayoritariamente se veía la función de nucleolo produciendo ribosomas, ¿no? Para que todo eso ocurra, el núcleo se comunica con el exterior citoplásmico e intercambia una gran cantidad de, de material con el citoplasma, ¿no? Las proteínas que son sintetizadas en el citoplasma por los ribosomas y tienen un destino nuclear, siguen un camino específico hacia el núcleo. ¿Sí? Me avisan si alguien está en la lista de espera o algo de eso porque están entrando. Esperen un segundo. Sí, eso es lo que estaba tratando de hacer, deshabilitar la sala de espera, pero ahí está, ahí la deshabilité. Bien, así siguen entrando tranquilamente. Gracias, Sofía. Bueno, entonces decíamos, eh, todas las funciones del núcleo requieren un enorme intercambio de macromoléculas con el citoplasma, ¿sí? Eso se une naturalmente con el tema de estas 3 clases, ¿sí? Porque existen en la célula muchas formas de mover, localizar, ¿sí? Y hacer funcionar macromoléculas dentro de la célula. La célula está compartimentalizada, así como vimos el núcleo y sus componentes internos que no tienen membrana. En el citoplasma hay muchos componentes con membrana y hay un sinnúmero de funciones, ¿sí? Que están realmente compartimentalizadas. Entonces, si las funciones están compartimentalizadas, una pregunta que existió siempre para los investigadores es cómo se localizan los diferentes componentes que cumplen funciones específicas en lugares específicos, ¿sí? de la célula. Y ahí se define toda una disciplina o todo un área de trabajo que es el área que estudia el tráfico intracelular de macromoléculas. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser cualquier otro tipo de moléculas que se localizan y cumplen función específica. Y el tráfico de membranas, ¿sí? El tráfico de membranas está muy asociado a macromoléculas, pero como las membranas dividen y compartimentalizan todo, es imposible entender las células sin entender cómo se generan las membranas, cómo se distribuyen, cómo se mantienen, ¿no? Cómo se renuevan. Todo eso, ¿sí? Todo eso está operando, ¿no? Y es lo que un poco vamos a ver ahora. Vamos a entender por dónde salen las moléculas del núcleo citoplasma, que es un tipo particular de transporte, dependiente de compuertas, que son los poros nucleares, y después vamos a ir avanzando a varios de los otros temas del tráfico intracelular, ¿no? Cómo se arma un organelo, cómo se mantiene, cómo las proteínas se dirigen hacia ese lugar, ¿no? O cómo una proteína, por ejemplo,
puede ir traficando, moviéndose por toda una serie de organelos y terminar siendo secretada, por ejemplo, en la célula, por la célula, ¿no? Entonces, algunas líneas de contexto se les, se, les, se les pueden presentar como estas, son extraídas del libro naturalmente, pero son números bastante impresionantes, ¿no? Como que una célula animal tiene aproximadamente 10.000 millones, ¿no?, de moléculas de proteínas de aproximadamente 10.000 tipos. Eso está muy relacionado con lo que veíamos dentro del núcleo, que de los 25.000 genes probablemente transcribimos, ¿no? Transcribimos una importante proporción, que podrían ser entre 10.000 y 15.000 genes, y que esos genes transcriptos a ARN mensajeros, cuando codifican proteínas, terminan siendo sintetizadas a proteínas en aproximadamente 10.000 tipos, ¿no? La cantidad es importante. Me preguntan dónde está tráfico intracelular. No, está en capítulo 12, creo. Pero lo verificamos. Está como casi con este título. Después lo verificamos. Pero eso, básicamente, bueno, escanean un poquito el libro y encuentran todo, ¿no? Pero de las cosas que vamos a hablar, pueden haber salpicados algunos temas por aquí y por allá, pero hay un capítulo específico que habla de transporte intracelular de macromoléculas, que creo es el 12, si mal no recuerdo. El lugar de síntesis de esa cantidad impresionante de moléculas de proteínas que tiene la célula en un momento dado es en el citoplasma, ¿no? Principalmente no asociado a organelos, pero también asociado al retículo endoplásmico, ¿sí? El famoso retículo endoplásmico rugoso. Entonces, desde un punto de síntesis que arranca en el citoplasma, ¿no?, después puede acoplarse al retículo endoplásmico, pero todo arranca en el citoplasma, hay una pregunta que es cómo dirigir, ¿sí?, cómo dirigir las proteínas que están siendo producidas hacia el lugar final donde cumplen una función. Bien puede ser una proteína citosólica que se asocia con el citoesqueleto, o bien puede ser una proteína nuclear, ¿no? Todas las proteínas que van al núcleo y que se necesitan en el núcleo, o pueden ser proteínas del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, de la membrana plasmática, ¿me entienden? O sea, hay muchos destinos posibles, ¿sí? Hay muchos destinos posibles, ¿sí? Entonces, el tema de clasificación es un tema muy interesante y vasto, por eso vamos a tener unas cuantas clases en ello. Algunos datos, ¿no? Si piensen en bacterias, piensen en eucariotas, ¿no? La célula eucariótica se subdivide en muchos compartimentos funcionalmente distintos, todos limitados por membranas, salvo, por ejemplo, las cosas que pasan dentro del núcleo. Pero el núcleo en sí está limitado por una envoltura nuclear, ¿sí? Eso ya los pone en el contexto de que se necesitan rutas y caminos para cada proteína que tiene una función en un lugar diferente, y porque como está la célula compartimentalizada, tenemos que, o fue objetivo de muchos investigadores, encontrar las reglas de cómo se compartimentalizan las proteínas. ¿Sí? Otra cosa que es importante tener en cuenta, un poco lo dijimos, pero es cada organelo o compartimento tiene su propio conjunto característico de enzimas y otras macromoléculas, proteínas, ¿no? U otras cosas, ¿no? Y los sistemas de transporte contribuyen a generar esa identidad. ¿Cómo se crean estos compartimentos? ¿Cómo se mantienen? Obedecen
dos de los principios y conceptos anteriores, ¿no? Esas son parte de las cosas que vamos a ver aquí, en estas clases, ¿no? Y que ese conjunto de moléculas características de un organelo también generan las propiedades estructurales y funcionales, ¿no?, de cada compartimento, ¿no? Y hacen su función ahí, catalizan reacciones ahí, transportan selectivamente moléculas dentro y afuera del compartimento, ¿no? Y eso le da la identidad funcional y estructural al compartimento. ¿Mm? Un concepto que también deriva de los anteriores es que si hay contenidos específicos de un organelo, naturalmente el biólogo celular o el bioquímico va a usar o puede usar esas proteínas únicas, ¿no?, de esos organelos como marcadores, pero el marcador en sí mismo, disculpen, el marcador en sí mismo es una proteína residente de ese organelo. Por tanto, lo identifica, por tanto, hace funciones específicas del organelo, por tanto, también es un muy buen ángulo para identificar el organelo con las técnicas que ustedes están aprendiendo con nosotros en este momento: inmunistoquímica, microscopía electrónica, inmunofluorescencias, qué sé yo, toda una serie de batería de cosas que nos permiten localizar un organelo por la vía de saber que en ese organelo existen cosas específicas, ¿sí? Nuevamente, vamos a los esquemas, ¿no?, que también nos permiten comprender, ¿sí?, la dimensión estructural del sistema de membranas de la célula, ¿sí? En la tabla esa que está allí a la derecha, dice volúmenes relativos ocupados por los componentes compartimentos intercelulares de un hepatocito, ¿no? Fíjense que el citosol es el 54% de esta molécula, ¿sí?, de esta, perdón, ¿qué dije? Molécula. El citosol es, digamos, el porcentaje del hepatocito, el citosol es el 54%. Pero hay organelos como la mitocondria o el retículo endoplásmico que ocupan un volumen importante, ¿no?, de la célula. ¿No? Esos organelos, dependiendo de qué tipo de célula, ya que cada uno cumple una función específica, podrían estar ocupando distintos volúmenes o distintas superficies dependiendo de para cuánto se necesiten, ¿sí? Cuando vamos a ver una microscopía electrónica, vemos que realmente es un mundo complejo, ¿sí? Un mundo complejo el que se observa, donde las interacciones son tan estrechas, ¿no?, entre todos los organelos, que también es difícil imaginarse que el citoplasma es el 50 y pico % de esta imagen, ¿no?, o que el retículo endoplásmico es, por ejemplo, el 9%, o que la mitocondria es el 22%, aunque la mitocondria cada vez más abundante parece que las membranas del retículo endoplásmico, pero depende de dónde se enfoque el estudio, ¿sí? También puede ser confuso. Entonces, digamos, esto es para mostrarles que entre estos organelos, todos los que vemos acá, hay un movimiento activo, ¿sí?, por ejemplo, de proteínas. Si las proteínas se hacen en el citoplasma, ¿sí?, y tienen destino hacia las mitocondrias, ¿cómo llegan ahí? Si tienen destino al retículo endoplásmico, ¿cómo llegan ahí? El volumen, Rodrigo, ahí pregunta, ¿el volumen relativo de organelos depende del tipo de célula? Y sí, en algunos casos depende, sí, porque son más o menos utilizados en distintos tipos de células. Ahora vamos a ver
una diapo de eso. ¿Están viendo el puntero? ¿Se ve el puntero? Sí, ok. Bien. Nosotros vamos a ver mapas de cómo se mueven las cosas o esquemas, pero acá no parece fácil, digamos, no sé, decir, bueno, por ejemplo, acá hay un ribosoma. ¿Hacia dónde va la proteína? ¿Se va hacia el retículo endoplásmico? ¿No? ¿Se va hacia una mitocondria? ¿Sí? ¿O se va hacia el núcleo? ¿Sí? En ese contexto, ¿sí? Es donde realmente hay que, digamos, de alguna manera entender cómo se mueven las cosas, ¿sí? A ver si estas líneas son más gruesas, sí. Bien. En esta tabla justamente va a la pregunta que hacía el compañero Rodrigo, ¿sí? Donde se comparan dos tipos de células y ¿no? Las cantidades relativas de las membranas que corresponden a estos organelos, ¿no? Ahora estamos viendo porcentaje de membrana celular total, ¿sí? Entonces, dependiendo de la célula, hay porcentajes que varían bastante, ¿no? Por ejemplo, si miramos el retículo endoplásmico rugoso de un hepatocito, ¿sí? O de una célula exócrina del páncreas, ¿no? Que es principalmente secretora, ¿sí? Tiene mucho más retículo endoplásmico rugoso, porque en el retículo endoplásmico rugoso se realiza la síntesis de proteínas que en estas células, por ejemplo, van a ser exportadas, van a ser secretadas. Y es una célula que principalmente está produciendo proteínas para secreción, por ejemplo. Entonces está hipertrofiada. En cambio, en el retículo endoplásmico liso, el hepatocito tiene más superficie de hepatocito, de retículo endoplásmico liso, porque ahí se metabolizan muchos compuestos químicos, bueno, y se hace la síntesis de lípido de membrana. Pero la célula pancreática no está especializada en esa función, entonces justamente no tiene tanto. O sea, los organelos van a estar de alguna manera distribuidos diferente si la función es preferencialmente necesitada en esa célula. En el caso del aparato de Golgi ocupa porcentualmente el mismo porcentaje, muy parecido, ¿no? La membrana interna en el caso de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria en el caso del hepatocito es un poco mayor que en el otro. Hay razones metabólicas para que esto, ¿no? ocurra. En el caso del hepatocito hay muy pocas membranas correspondientes al sistema secretorio, pero en el caso de la célula exócrina del páncreas sí hay un buen porcentaje que son vesículas, ¿no? Y en el hepatocito hay más sistemas de procesamiento de tipo lisosomal, que ahí se degradan muchas cosas de los componentes de la célula o de cosas que entran a la célula. ¿Sí? Lo vamos a ver todo durante estas 3 clases, pero iba directo al ejemplo que ponía el compañero. Hay células que tienen distinta morfología, tienen distintas especializaciones y hay partes específicas de los organelos que naturalmente se necesitan más en una que en otra. Si pensamos
en la imagen compleja esa de ese citoplasma a nivel de microscopía electrónica, ¿no? Después de, no sé, de 50, 60 años de investigación en cómo se da el tráfico y la construcción de los organelos, ¿sí? En función de sus elementos básicos, hoy se sabe que el mapa de movimiento de cosas en la célula es como se observa ahí, centrado en el citosol como sitio de producción de proteínas, ¿no? Con distintos destinos, ¿no? Las flechas indican la direccionalidad del proceso de transporte de proteínas hacia el destino, y el color de las flechas indica qué tipo de transporte proteico o de macromoléculas existe. El que vamos a ver a continuación, en breve, es el transporte mediado por compuertas, que se da exclusivamente entre el núcleo y el citoplasma. ¿Sí? ¿Está bien? Y noten la flecha, que es muy importante, es bidireccional. Ahora, cuando un mensajero sale del núcleo y va al citosol, ahí están los ribosomas traducen ese mensaje a proteínas, y usualmente hay partes de la secuencia primaria de la proteína, o quizás también estructuras conformacionales, ¿no? O sea, de conformación de la proteína, que determina que esa proteína se asocia a un sistema de transporte hacia distintos destinos. Si su destino es en el citosol, no tendrá esas señales, pero hay señales para transportar una proteína a la mitocondria, para que la proteína se sintetice en el retículo endoplásmico, o para que vaya a los peroxisomas, ¿sí? Ven que prácticamente hay un destino súper importante, que es el retículo endoplásmico, ¿no? Que en esencia se da lo que se conoce como transporte transmembranario. O sea que las proteínas van a tener que atravesar una membrana para ir al lugar final, ¿sí? Al lugar final de localización, si es el retículo endoplásmico. Pero si ustedes siguen las flechas verdes, algo que entró en el retículo endoplásmico puede seguir el aparato de Golgi. Hay una sola vía entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y es bidireccional. Y luego del Golgi hay varios destinos posibles, inclusive el exterior celular, ¿sí? Hay algunos que son unidireccionales y otros que son todos bidireccionales, ¿no? Acá se da un ciclo interesante, que es del Golgi podemos armar los endosomas, los endosomas los pueden armar el lisosoma finalmente, ¿sí? Pero hay ciclos que pueden darse entre los endosomas y la membrana plasmática o el exterior celular y el Golgi, ¿sí? Naturalmente, hay sistemas también de secreción por vesículas, que usualmente son controlados, ¿no? Y ahí ya estamos en la zona verde de las flechas, que fíjense que ahí ya es directamente definido como transporte vesicular. O sea que del retículo endoplásmico hacia lo que es lisosomas, vesículas secretorias y exterior celular, las cosas se mueven en vesículas, ¿sí? ¿Ah? Entonces tenemos tres grandes sistemas de transporte, ¿no? Por ejemplo, el transporte mediado por compuertas, que es el núcleo citoplasma, donde las proteínas y las moléculas de ARN se mueven entre el citosol y el núcleo a través de complejos de los poros nucleares que están perforando la envoltura nuclear. La translocación de proteínas, ¿sí? Que vendría a ser el transmembrane transport, como dice las flechas, la leyenda azul, ¿sí? Que son sistemas especiales para, ahí sí, perforar una membrana plasmática o membrana retículo, ¿no? Para que la proteína pueda, la cadena polipeptídica pueda atravesar y ser traslocada, ¿no? A través de una membrana, ¿no? Y eso es un proceso que es bastante
digamos, específico y evolucionado, ¿no? Donde, en esencia, la proteína tiene que atravesar una membrana. Una vez que atraviesa esa membrana, podría incluso ser parte de esa membrana o podría ser parte de la luz del organelo que recibió la proteína. Pero si se va a mover hacia otro lado, va a usar el transporte vesicular como medio de movimiento, ¿no? Que son intermediarios de transporte limitados por membrana. Son vesículas esféricas o fragmentos de organelo que pueden llegar a ser irregulares, ¿no? Pero están transportando proteínas y componentes membranosos de un compartimiento al otro, ¿no? Topológicamente son equivalentes también, que es interior y exterior, no se dan vueltas esas cosas. Lo vamos a ir viendo de a poco, pero estos son los tres componentes principales o formas de transportar y mover cosas en la célula. Lo habíamos visto un poco anterior, pero el transporte mediado por compuertas, ¿no? Sí, se ocurre entre el núcleo y el citosol. El núcleo o el nucleoplasma es topológicamente equivalente al citosol, pero todos los contenidos intramembranas son topológicamente equivalentes al exterior celular. Acá en esta parte yo tenía brevemente lo que era, o sea, por una distribución antigua de la clase, lo que era construcción de la membrana y la lámina nuclear, y pasamos al poro nuclear también. Pero recuerdo que me faltó mostrarles algo de la clase pasada, que era un experimento donde se veía cómo la lámina nuclear se armaba y desarmaba. Para ponerlo en contexto, la lámina nuclear de vuelta son estos filamentos rojos que vemos acá, ¿no? O esta red de filamentos, digamos, intermedios, que son las láminas, que están asociados a los poros, pero no lo tapan, ¿no? Están en ese lugar. Quería mostrarles simplemente el experimento que nos permitía ver dónde iba la lamina, ¿se acuerdan de esta figura? ¿Sí? Y también nos permite hablar de dónde van los poros nucleares, que se quedan asociados a las envolturas. Voy a salir un poco para mostrarles ese experimento que me había quedado de la vez pasada, disculpen. Pero creo que les va a interesar porque estamos justamente armando y desarmando lo que va a ser la envoltura nuclear, la que tenemos que atravesar en la primera parte de estos temas de tráfico intracelular. Veamos si puedo compartir esto. ¿Están viendo la figura? Sí, se ve. Bueno, lo que se va a ver en esta figura es simplemente un experimento donde se hizo una fusión o una quimera entre la lámina nuclear, la proteína de la lámina nuclear, ¿se acuerdan que arma el envoltorio nuclear? O sea, por dentro, la parte proteica, parte de los filamentos intermedios, y la lámina está fusionada a una proteína verde fluorescente, ¿sí? Entonces, ahí está. Cuando comienza la célula está filmada por mi videomicroscopía de fluorescencia, ven la lámina nuclear concentrada allí, ¿sí? Porque hay proteína verde fluorescente allí, se ve rojito, se ve de color rojo el núcleo, por ahí hay un colorante para ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces se ve el espacio nuclear, y en algún punto la envoltura nuclear se va a romper, ¿sí? Ahí ven, ¿sí? Estoy yendo para atrás, ¿no? Ahí está entera, y en un punto, en la mitosis, la envoltura nuclear empieza a fragmentarse y desaparece.
Concomitante a eso, la proteína lamina, la fluorescencia de la lamina se distribuye en el citoplasma con gran intensidad y el material genético se concentra individualmente en la placa metafásica, esos son los cromosomas ahí en rojo, ¿sí? Y cuando comienza la anafase, ¿sí? Ahí ven, en ese punto, la anafase, ¿sí? El material genético se va a las células hijas y hay un punto donde la fluorescencia de la lamina vuelve a concentrarse arriba del material genético, ¿sí? Y ahí está reasociándose con el material genético, ¿sí? Y vuelve a estar concentrada y armada en la envoltura nuclear, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se vio el video? Sí, ¿Se comprende lo que se está viendo? ¿Alguna duda? Eso que estamos viendo, ¿no? Básicamente es lo que estaba representado en la figura de la clase pasada, ¿sí? Y ¿sí? Que es esta que está aquí. La fosforilación de las laminas hace que se disocie la lamina de la envoltura nuclear, ¿sí? Y en esencia pasa a componentes vesiculares que luego, cuando se desfosforilan, se asocian con la membrana de la envoltura nuclear y se forma la envoltura nuclear de vuelta. Otro experimento que se ha hecho, ¿sí? Y se puede ver en este otro video que les voy a compartir, ¿sí? No. ¿Sí? Perdón. Es un experimento que se hace básicamente se tiene una purificación de túbulos del retículo endoplásmico, ¿sí? Están marcados fluorescentes, se ven túbulos, vesículas, ¿sí? Fluorescentemente, o sea, los podemos ver porque las membranas están marcadas fluorescentemente. Ellas se ponen sobre una capa de cromatina, ¿no? de material genómico pero complejo, cromatina, y cuando se ponen encima de eso, en una preparación artificial, o sea, toda la célula está disgregada, miren lo que pasa con los túbulos. ¿Sí? Eso es lo que también refleja lo que ocurre en la célula cuando se ensambla la envoltura nuclear sobre el material genético. Pero vieron que de túbulos pasamos a sacos, ¿no? Esto es un gran saco de membranas, ¿no? Y a medida que avanza, se extiende. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Hay alguna pregunta sobre esta imagen? Entonces está la formación de una membrana, después la división era... Esto es una especie de, perdón, es un experimento que te demuestra que si vos pones sacos del retículo endoplásmico que están en formato tubular o vesicular y los pones en contacto con material cromatínico, se hacen sacos grandes, extensos, que se parecen a la envoltura nuclear.
sea, esa es la propiedad que tiene el retículo para asociarse con la cromatina, ¿sí? Y es lo que sucede, ¿sí? Es lo que sucede que te mostraba en la imagen del PowerPoint, ¿sí? Esta que está acá. O sea, cuando esto se da naturalmente en el ciclo de vida de la célula, ¿sí? Uno se pregunta cómo hacen los túbulos del retículo para asociarse al retículo endoplásmico, ¿no? Sí, hay lamina, ¿sí? Hay lamina. Están todos los componentes, lo que pasa es un experimento bastante, digamos, crudo. Se purifican dos componentes y se asocian. Los mediadores son los mismos que estamos estudiando, pero lo que estábamos viendo servía mucho para que ustedes vieran cómo de túbulos pasamos a sacos por la fusión de los elementos membranosos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y ahora entramos justamente en el tema ya específico del primer sistema de transporte que existe entre el núcleo y el citoplasma, que se llama transporte mediado por compuertas, y es la estrella ahí del asunto es el poro nuclear, ¿sí? Entonces una imagen de microscopía electrónica de transmisión, la de la derecha, donde se ve muy bien cómo, digamos, como la envoltura, ¿sí? Nuclear, ahí ven cómo estoy señalando el componente de membrana de la envoltura nuclear, tiene zonas donde hay un espacio para que las cosas se muevan, ¿sí? Y se vio bastante, era una de las cosas, una de las estrellas de la microscopía electrónica, ver cómo se organizaba este espacio, que ahí no parece muy específicamente detallado, ¿no? Pero ¿qué había en este lugar que, ¿sí?, se llamó el poro nuclear? ¿Sí? Hoy en día se conoce mucho la estructura, ¿sí?, del poro nuclear. Y vamos a ver un poco cómo es el mecanismo de funcionamiento, ¿no?, del mismo. ¿Sí? O sea que el poro nuclear es esa abertura que hay ahí. Claro, cuando vos ponele que por primera vez cortabas ultra fino una célula y la mirabas por microscopía electrónica. Iba a haber un corte que justo tomaba esta zona, ¿sí? Perdón, tomaba esta zona acá, ¿no?, que yo señalé, y claramente había una continuidad. Es decir, bueno, y ese lugar, ¿qué es lo que hace? Bueno, ese lugar es el lugar donde están los complejos de poro nuclear, ¿sí? Vamos a ver qué estructura tiene, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estructura tiene? Acá parece que hay algo. Por supuesto, es interesante notar que la heterocromatina no está ocupando, digamos, el espacio inmediatamente subyacente al poro nuclear, pero acá no se ve estructura. ¿Alguien ve estructura? ¿Alguien puede concluir qué es lo que hay acá? Es difícil, ¿no? Pero hay muchos métodos de altísima resolución que le dieron vida a qué había ahí adentro, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, y después vamos a ver mecanismos que gobiernan el tráfico del poro nuclear, ¿no? Estas compuertas, ¿sí?, poros nucleares, son entrada y salida del núcleo, ¿sí? En esencia, son complejos macromoleculares muy importantes, de 66 a 125 millones de Daltons, ¿no? Hay al menos 30 proteínas diferentes en un número de copias muy grande, o sea, es una estructura bastante compleja, macromolecular,
¿sí? Hay un número importante de poros por núcleo, ¿sí? Que puede ser desde unos pocos cientos, ¿sí? A un número espectacularmente grande, como en el caso de las neuronas de Purkinje, que se han cuantificado y son 20.000 poros por núcleo, ¿sí? Disculpen. Y fíjense que la cantidad de moléculas que se transportan por segundo, ustedes piensen, 1001, 1002, 1003, ya van 3000 moléculas en una de las células de ustedes, en un poro, ¿sí? Piensen en una célula promedio que tiene 3000 poros, 3500, 4000, ¿no? Es un lugar donde las cosas están muy, muy activas y el transporte es bidireccional. ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura tienen? ¿No? Ahora ya estamos en una parte donde decimos, vamos a emplear la microscopía electrónica en sus varios formatos y vamos a verlo. Acá en una envoltura nuclear purificada, entonces se logra más contraste entre lo que hay y no hay, y ahí se logró entender que habían componentes externos, ¿sí? Esperen un segundo. Componentes externos, ¿no? Componentes internos, ¿sí? Y componentes que estaban en la zona del poro. Acá están viendo la membrana plasmática, perdón, la membrana de la envoltura nuclear, ¿no? Recuerden que esto es bicapa lipídica todo a lo largo, ¿no? No es que estamos viendo una hemicapa y otra hemicapa como se les contó en la clase de membrana celular. Acá es una bicapa lipídica que da toda la vuelta y forma un saco, ¿sí? Entonces, básicamente se empezaron a diseñar esquemas, ¿no? Con componentes extracelulares, componentes, ¿qué estoy diciendo? Componentes citoplásmicos, componentes del propio poro y componentes internos, ¿sí? Cuando se hacía este tipo de tinción negativa en la zona exactamente tangencial, ¿no? A la membrana de la envoltura nuclear, o sea, probablemente algo que observara, ¿no? desde una perspectiva tipo citosolo nuclear, ¿no? Se veían que estaban compuestos por 8 subunidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y una zona central que a veces estaba presente, a veces no, ¿sí? Pero esas fueron las primeras ideas de la estructura del poro nuclear, ¿sí? Aquí se usa microscopía electrónica de barrido en preparaciones preservadas por congelamiento rápido. Se ve la cara extracelular, ¿no? Y la cara intracelular, y se observa que intranuclear, esta zona es como una canasta que tiene varios rayos, como si fueran rayos de bicicleta, ¿sí? Y de ahí que la microscopía electrónica, ¿sí? Fue nuevamente un tal de avance para que el investigador se imaginara, bueno, si hay estructuras diferentes, si hay componentes que están afuera y adentro del núcleo, si hay unos que están en una canasta, si hay otros filamentosos, probablemente sean todas proteínas diferentes, ¿no? Es muy fácil ver la diapo anterior y decir, no, perdón. Y decir, sí, mirá, el poro nuclear son 30 proteínas diferentes en múltiples copias, sí, hay 3.000, 4.000, pero todo avanza ya de pique con la microscopía electrónica que le da un contexto estructural a la maquinaria. Y después de a poco se van conociendo qué proteínas forman parte de cada cosa, porque ahí comienza un empuje muy fuerte de descubrimiento llevado por la biología molecular. Las levaduras de la cerveza o el pan, ¿no? Saccharomyces cerevisiae,
el nombre específico de la especie usada, ¿no? Fue muy importante para entender quiénes eran los componentes de estos complejos, ¿no? Porque se podían hacer una gran serie de mutantes, ¿sí? Y se iban alterando las estructuras y las funciones del poro nuclear. Entonces iban diciendo, bueno, todos estos genes, cuando son mutados, interfieren con la función del poro nuclear, entonces estarán relacionados al transporte nucleocitoplásmico del poro, o también se miraba microscopía electrónica y veía dónde se modificaban estructuras de esto. Eso es gracias a biología molecular o genética de levaduras, ¿sí? Finalmente, hoy día se conocen muchos detalles estructurales de los poros nucleares, y hay algunos que ya nos hablan bastante de la función. Por ejemplo, las fibrillas citosólicas, estas pintadas en marrón, son lugares donde los componentes que se dirigen a atravesar el poro nuclear tienen sus primeras interacciones para acercarse al poro. Son como pistas de aterrizaje para ese poro. Después, esta región que acá se identifica como región desordenada, de nucleoporinas del canal, se conoce que tienen muchos repetidos FG, o de fenilalanina glicina, y sirven para armar una estructura tipo gel, donde las proteínas que pasan por el poro van saltando por asociaciones y disociaciones de baja afinidad con esos repetidos FG, pero ayudan al pasaje. Y dentro del núcleo tenemos a la canasta nuclear, que es otro sistema de interacción para las proteínas que van llegando al núcleo y que también tienen que salir del núcleo. Ahora lo vamos a ver bien. La permeabilidad en general del poro nuclear, ¿no? Hay pequeñas moléculas, iones, que tienden, o sea, que casi nadie discute que se mueven por difusión libre, pero los complejos macromoleculares no pueden pasar por el poro, salvo que tengan señales y mecanismos específicos, ¿sí? O sea que el poro tiene su selectividad. Uno de los ejemplos que habla de la selectividad, ¿sí?, es que hace un buen tiempo ya se identificaron segmentos de las proteínas, ¿sí?, que se mueven a través del poro o tienen destinos a otros puntos celulares. Se identificaron secuencias aminoácidicas dentro de la estructura primaria de la proteína que son esenciales para que la proteína se dirija a un destino particular. Hablemos un poco del destino particular, que es el núcleo, ¿no? Ahí se determinó una secuencia que se llama NLS, ¿sí? Está acá en el primer renglón, que es una señal de localización nuclear, se llama Nuclear Localization Signal, que es una secuencia donde hay una altísima conservación. Siempre están estas tres lisinas, una arginina y una lisina, ¿sí?, que cuando se altera, cuando se elimina de la proteína que la tiene, cuando se la cambia por otra señal, afecta la localización de la proteína normal. Fíjense el experimento que está en la figura inferior, ¿no? Una proteína particular, antígeno T, vamos a dejar igual en sí la función de la proteína. Sí es importante que sepan que la proteína tiene una localización nuclear, ¿sí? La secuencia de la proteína tiene partes o módulos específicos, pero tiene la señal lisina, 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 arginina, lisina, que es la NLS.
Cuando hacemos una inmunistoquímica, o bueno, si lo hiciéramos por proteína verde fluorescente, fusionada a esta proteína en particular, vemos que la localización de esta proteína es en el núcleo celular. Acá es importante que se ubiquen, ¿no? O que logren entender que vamos a tomar esta célula acá, que el perímetro de la célula no se observa. ¿Por qué? Porque la fluorescencia correspondiente a la proteína se encuentra solo en el núcleo, ¿sí? Muy importante entender que esa es la condición básicamente normal de localización de esa proteína en particular. Ahora, si a estas células, mediante biología molecular o ingeniería genética, se le cambia una de las una lisina por una treonina, y se estudia a posteriori la distribución de esa proteína, miren lo que pasa. Ahora sí estamos viendo el contorno de la célula, ¿sí? Yo les dibujo algunos, ¿sí? ¿Está bien? Y en el medio se ve el núcleo, ¿sí? Ahora, si comparamos las figuras de la derecha con la de la izquierda, ¿qué es lo que sucedió acá? ¿Quién me contesta? ¿Qué es lo que estamos viendo? Abran el micrófono, siéntanse libres de hablar. ¿Qué les parece? O sea, yo no sabría decir exactamente lo que ocurrió, pero incrementó su tamaño, se visualiza mejor. ¿Quién aumenta el tamaño? En el caso B, parecería. ¿La célula? Sí. Bueno, yo me equivoqué en dibujar esto más chiquito que esto, pero ese es un error mío, nada más. El tamaño no cambia, ¿no? Digo, pero eso es porque yo te induje, porque no quería que se confundieran de que, o sea, en la parte de la izquierda no podemos ver el citoplasma porque solo se ve el núcleo, ¿sí? Por allá Juan dice, una está en el núcleo y otra en el citoplasma. Sofía dice, la proteína pasa a ubicarse en el núcleo, pasa de ubicarse en el núcleo a estar en el citoplasma. Sí, básicamente es eso. Toda esta zona muy fluorescente es que la proteína se sintetiza en el citoplasma, pero su señal de localización nuclear está alterada en el experimento, ¿no? Porque se le pone esta treonina en vez de la lisina, entonces la señal es defectuosa y el sistema de importación al núcleo no funciona bien, y el núcleo queda con una fluorescencia mucho menos intensa que en la figura control, ¿sí? Entonces la proteína ya no se localiza en el núcleo. ¿Cuándo? Cuando se le cambió la Nuclear Localization Signal, ¿no? La NLS, o la señal de localización nuclear. ¿Entendieron ahí el experimento? ¿Sí? Bien. Entonces, eso básicamente es una de las formas de demostrar que hay una secuencia, parte de la proteína que se necesita ser localizada, ¿sí? Parte de la proteína que se necesita ser localizada, ¿sí? Parte integral, ¿sí? Que es suficiente para alterar el destino. Lo que ahí no sabemos es cuál es la maquinaria que reconoce esa proteína, ¿sí? ¿Cuál es la maquinaria que reconoce esa proteína, esa parte de la proteína, y cómo funciona? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver un poco a continuación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Bien. Vale la pena decir que en la tabla de la parte superior de la figura se detallan otras señales proteicas, otras señales lineales de las proteínas. Por ejemplo, una proteína puede necesitar salir del núcleo. Bueno, para eso hay una señal de exportación nuclear.
En el caso de las mitocondrias, tienen secuencias de localización en las mitocondrias, ¿sí? Lo mismo pasa con los peroxisomas, y van a ver que hay una, que fue una de las que se identificó casi que primero, es una proteína de una señal que permite dirigir una proteína al retículo endoplasmático. También hay otras que dicen, no, yo soy del retículo endoplásmico, así que si me salgo del retículo endoplásmico, me regresan al retículo endoplásmico y ya está al final de la tabla. Eso lo vamos a ver en breve cuando estudiemos cada uno de los organismos. ¿Sí? Bueno, otra forma adicional, si quieren la vemos rápidamente, es otra forma de demostrar el tráfico, ¿sí? Es que, por ejemplo, si se sintetizan péptidos que tienen lisina, lisina, arginina, lisina, y se pegan a una partícula de oro de 5 nanómetros, podríamos hacer microscopía electrónica para observar qué sucede con la partícula de oro. Porque si se microinyecta a la célula, al citoplasma de la célula, estas partículas de oro que tienen pegada la señal de localización nuclear, podríamos ver cuál es el destino final de la partícula de oro, ¿sí? Y también responder a la pregunta de si solo con este pequeño segmento de proteína podríamos dirigir cosas al núcleo, ¿no? O sea, si la señal de localización es suficiente para gatillar este proceso solo con estos pocos aminoácidos, prolina, prolina, lisina, lisina, arginina, lisina, valina. De hecho, lo es, ¿sí? No solo esta señal puede llevar proteínas al núcleo, sino que también puede llevar cosas como esta partícula inerte de oro. Ven las pequeñas esferas que se ven bien nítidas en la microscopía electrónica. Aquí están interaccionando con la parte exterior de las fibrillas citoplásmicas del poro. Algunas están interaccionando con la parte interior del propio poro y algunas están ya saliendo del poro. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y volvemos, ¿sí? Y ahí hablamos exactamente del mecanismo, ¿tá? Que gobierna el transporte núcleo-citoplasma. ¿Sí? ¿Alguien que diga que sí? Ahí va, Sofía dice bueno. Bueno, entonces, la pregunta típica para un investigador es, y bueno, pero entonces, ¿cómo se da, cómo se orquesta ese tráfico direccional? Porque una cosa que se hace en el citoplasma, ponele una proteína ribosomal que necesita ir al nucleolo para ensamblarse con el resto de los componentes, y las unidades nucleares, las unidades ribosomales luego tienen que salir al citoplasma, ¿no? O sea, ¿cómo se da para que ese tráfico sea direccional, ¿no? Y no sea justamente, quiero salir pero vuelvo a entrar, o al revés, o sea, ¿cómo logramos que sea direccional? Y los componentes ahí, los actores que están dándole direccionalidad y capacidad de transporte son, por un lado, los receptores de importación y exportación. Como lo dice la palabra, unos sirven para importar y otros sirven para exportar. ¿Sí? Las importinas, ¿no? Son también conocidas como nucleoporinas, y las exportinas como carioferinas, ¿sí? Pero en esencia son un receptor que hace pasar hacia el espacio nucleoplasma
la carga, ¿no? La proteína que se asocia con ellos, y un receptor que hace que salgan los componentes del núcleo hacia el citoplasma. El otro actor importante es un switch molecular, ¿no? Un interruptor molecular, que en este caso es la proteína RAN, ¿sí? La proteína RAN es una proteína que es capaz de estar en dos estados. El estado GTP, donde tiene un nucleótido guanina trifosfato, y un estado GDP, ¿sí? La proteína, cuando está en GTP o GDP, ¿sí? La proteína RAN puede influenciar la capacidad de un receptor para tomar la carga o no. Ahí en el esquema está la estructura del receptor de importación, ¿sí? La estructura modelada, ¿sí? Y se observa en rojo una parte de la proteína que va a interaccionar ¿con quién? Con la señal de localización nuclear, ¿sí? Cuando la proteína carga, ¿sí? Venga, por ejemplo, a localizarse aquí, ¿sí? Como que ahí habría una interacción de la proteína carga, y este loop que está aquí es un loop que permite o no la interacción de la carga con el receptor. Pero RAN es capaz de influenciar cómo se conforma o cómo se arma este loop de la proteína del receptor. Y en la figura aquí de la derecha se ve claramente que si la proteína receptora de la carga está unida a GTP, no es capaz de unirse a una carga que tenga la señal de localización nuclear, esta que está pintada en rojo aquí, ¿sí? Entonces, RAN-GTP disocia la carga del receptor, ¿sí? Cuando RAN-GTP se intercambia con RAN-GDP, cualquier proteína que tenga una señal de localización nuclear va a poder interaccionar con el loop particular de interacción del receptor y se produce un complejo carga-receptor. O sea que el switch o el interruptor de cargo o no cargo, o me asocio a una proteína que tiene NLS o no, va a ser la presencia de RAN en un estado u otro estado, ¿no? ¿Está bien? Ahora, eso no resuelve la direccionalidad del proceso. Eso les está diciendo, hay tres actores: la carga, el receptor y la proteína, el switch molecular RAN-GTP o RAN-GDP. Ahora, para que el proceso de carga y descarga se dé o impacte en el transporte en forma direccional, tiene que haber algo más. Lo que existe es que el switch molecular, ¿sí? La proteína RAN, no está distribuida homogéneamente en la célula, ¿sí? La GTPasa, ¿no? Es RAN, el switch molecular se encuentra principalmente en su formato GTP en el nucleoplasma y en su formato GDP en el citoplasma. O sea, es muy difícil encontrar RAN-GTP en el citoplasma, o sea, siempre está en el núcleo. ¿Por qué? Porque hay dos enzimas que catalizan la incorporación de GTP o el intercambio hacia GDP, que están también en dos lugares diferentes. El intercambiador RAN-GEF, ¿sí? Que ayuda a que el switch se cargue con GTP, está asociado a la cromatina. Y por eso en el núcleo siempre tenemos RAN-GTP, ¿sí? Ahora, en el citoplasma está el factor RAN-GAP, ¿sí? Que desfosforila a RAN. Entonces, principalmente en el citoplasma tenemos la forma desfosforilada, ¿sí? O RAN-GDP.
Ahora, si sumamos la diapo anterior a esta, vamos a tener que, como en el núcleo, ¿sí? Nucleoplasma, tenemos RAN-GTP, ahí se va a favorecer que la disociación del receptor y la carga, pero en el citoplasma se va a favorecer la asociación del receptor con la carga. Acá en la figura siguiente está todo junto, ¿no? Este es a la izquierda es el sistema que mantiene el switch molecular en dos estados diferentes, en dos localizaciones diferentes, la citoplásmica con GDP y la nuclear con GTP. Entonces, como en el citoplasma hay RAN-GDP, ¿sí? En esencia, los receptores de importación están disponibles para unirse con la carga, y eso hace que se unan a estos fibrillas citoplásmicas todo el complejo que tiene la carga y el receptor de importación. Lo importante es que también, una vez unido a esta fibrilla, pasan a jugar un partido importante los repetidos EFG de baja afinidad, que hacen que el receptor vaya rebotando y moviéndose a través del gel. Pero cuando llega al otro extremo del poro nuclear, se encuentra con un ambiente lleno de RAN-GTP. Y cuando RAN-GTP está, ¿sí?, va a interaccionar con el receptor de forma tal de generar el cambio estructural y liberar a la carga del receptor. ¿Sí? Ese complejo va a poder moverse nuevamente a través del núcleo, a través del poro nuclear, perdón, ¿sí? Y se va a encontrar en el citoplasma con el RAN-GAP, el sistema que está en alta concentración en el citoplasma para desfosforilar a RAN-GDP y hacer que el receptor vuelva a su estado que es capaz, o donde tiene la capacidad de unirse a la carga. De esta manera se genera un tráfico vectorial de asociación y liberación de la carga dentro del núcleo. ¿Entendieron el mecanismo? Esto está en el libro, lo pueden repasar paso por paso, pero en esencia los actores funcionan así. Y la clave está en que las enzimas que regeneran el GTP en RAN están asociadas a la cromatina y no están en el citoplasma, ¿sí? Y lo inverso, la proteína que es capaz de generar RAN-GDP está en el citoplasma. Entonces, en el citoplasma hay un ambiente que favorece que los receptores de importación interaccionen con la carga. Y hay un ambiente molecular en el nucleoplasma que favorece que los receptores liberen la carga. ¿Está bien el sistema? ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda con respecto a eso. Porque yo había leído en el libro también, pero dice que se mueve RAN-GTP por su gradiente de concentración, ¿no? No, hay un gradiente de concentración generado, ¿sí? O sea... claro, o sea, está generado, pero a lo que voy, es al fin y al cabo como un gradiente igual. Mi duda es porque había leído también que había GTP en el citosol también, hay altas concentraciones de GTP, entonces no entiendo por qué el RAN-GTP tiende a ir hacia el núcleo, hacia el citoplasma. Yo creo que más o menos entiendo tu duda, no del todo, o sea, el GTP como molécula es una historia. Acá estamos hablando de RAN con GTP o GDP, la proteína RAN. ¿Sí? Vos lo que acá tenés que focalizarte en que si midieras la concentración de RAN-GTP, o sea, la proteína, no GTP solito o GDP solito, no, RAN-GTP,
no se encuentra en el citoplasma porque el sistema que es necesario para armar la proteína con GTP está solo en el núcleo. Ahí Entonces, me quedó clarísimo, creo. claro, O sea que en realidad el RAN GTP actúa como un gradiente totalmente distinto, o sea, como si fuera otra molécula nada que ver a lo que sería el gradiente de GTP solo. sí. Está, perfecto. Gracias. O sea, va más por ahí, de cómo generas un ambiente donde hay mayor cantidad de RAN GTP, ¿dónde? En el nucleoplasma, ¿no? Adentro del núcleo. Y no hay esa cantidad fuera, porque si lo revirtieras, interferirías con la asociación de la carga con el receptor en el citoplasma, ¿no? El mismo sistema con algunos cambios ocurre para salir del núcleo, ¿no? Pero es inverso. Es inverso. Eso lo pueden repasar bien en el libro y ahí van a entender que es similar, pero ¿quiénes juegan acá? Juegan las exportinas, ¿sí? Y las exportinas son capaces de unir carga cuando hay RAN GTP, en vez de lo que pasaba con el receptor de importación, ¿no? Si hay RAN GTP, se permite la interacción de la carga que tiene que salir del núcleo. Y pasa lo inverso en el citoplasma, ¿sí? Ese es el mecanismo que hay, digamos, bastante estudiado, pero lo que acabamos de repasar no parece regulado, o sea, parece que está ocurriendo siempre, que eso es una forma de cómo ocurre, que ocurre siempre, y hay otros sistemas que son regulados. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de la proteína NF-AT, ¿sí? Que es un factor que controla la transcripción de genes, ¿sí? Un factor de transcripción. Esta proteína tiene tanto una señal de localización o de importación nuclear como una de exportación. Tiene las dos. Pero ¿quién regula que la proteína exponga la señal de importación para que todo el sistema la lleve al núcleo? ¿O que exponga la de exportación para que salga del núcleo? En este caso es un sistema dependiente del calcio, ¿sí? Recuerdan que el calcio es una molécula de señalización celular que está en bajísimas concentraciones en el citoplasma, ¿sí? Pero que hay ciertas señales que impactan en la célula que hacen que la célula libere desde reservorios internos, como el retículo endoplásmico, libere calcio hacia el citoplasma. Entonces, cuando sube el calcio en el citoplasma, es una señal muy fuerte para que ocurran muchas cosas. Entre ellas, en este caso, ¿sí? Cuando se eleva el calcio, ¿sí? Básicamente se desfosforila este factor de transcripción, ¿sí? Por la acción de una fosfatasa que se llama calcineurina. ¿Y qué sucede? Se expone una señal de importación nuclear. Entonces, ¿qué pasa? El sistema que transporta naturalmente las cosas hacia adentro del núcleo la puede ver y termina transportando el factor de transcripción al núcleo. ¿Y eso qué quiere decir? Que una señal potente para controlar la expresión de ciertos genes entró al núcleo. Ahora, si la célula entra en reposo y retira el calcio del citoplasma, ¿sí? Hay unas quinasas que fosforilan, hay unas quinasas que están en el núcleo que fosforilan el factor NF-AT y ahí exactamente inactivan la señal de localización nuclear por fosforilación, exponiendo a la vez una de exportación. Entonces el factor de transcripción se retira del nucleoplasma y va hacia el citoplasma para esperar el siguiente ciclo. ¿Me siguen la idea? Esto es importación y exportación al núcleo regulada. ¿Por quién en este caso? Por el calcio, ¿sí? Pero lo importante es que no todas las cosas entran al núcleo como si fueran, pónganle, las proteínas ribosomales que van al nucleolo. Hay algunas que hay que controlar si entran o no entran. Y eso se puede ver en un experimento que les voy a mostrar a continuación.
donde el factor NFAT se ha fusionado con una proteína verde fluorescente, ¿sí? Y en esencia se puede ver todo el ciclo, de control del transporte núcleo-citoplasma. Empecemos por observar la proteína en el citoplasma. Recuerden, la proteína está fusionada a la proteína verde fluorescente, ¿sí? Y el experimento consta en demostrar cuando aumenta el calcio en el citoplasma, la proteína va a dirigirse hacia el núcleo, y cuando se disminuye el calcio en el citoplasma, la proteína vuelve al núcleo. Perdón, vuelve al citoplasma. El punto es que la herramienta para subir y bajar el calcio es un ionóforo de calcio, que lo van a ver aquí, y cuando se pone el ionóforo, se libera el calcio desde el retículo endoplásmico, y ahí la proteína responde. ¿Responde cómo? Desfosforilándose, exponiendo la señal de localización nuclear, internalizándose al núcleo y activando la transcripción. El proceso es reversible y lo vamos a ver en este video. No está en el núcleo, ¿la ven? O sea, es clarísimo que no está en el núcleo. Ahí se agregó el ionóforo, el calcio citoplásmico subió y la proteína se localizó en el núcleo. Sacamos el ionóforo y ahora, ¿qué se está pasando? Está exportando. Le agregamos ionóforo, vuelve a entrar. ¿Sí? Eso es experimentalmente como se observa justamente el mecanismo regulado. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí, dale. Entendí el mecanismo, pero me quedó una duda sobre, o sea, en el transporte de qué proteínas funciona esto. Bueno, en este caso que yo te conté, ¿sí? Es un factor de transcripción. ¿Sí? Ah. Los factores de transcripción usualmente activan la transcripción de algún gen, ¿no? Entonces, hay factores generales, ¿no? Que activan muchos, pero hay algunos que son bien particulares, que te activan o prenden la transcripción de algunos genes en particular, ¿no? Entonces, la idea de que puedas hacer entrar algo al núcleo, ¿sí? En forma regulada es muy importante, porque en este caso la cascada de señalización activaría finalmente la transcripción de un grupo de genes. Entonces, es una señal que tiene como resultado el control de la expresión génica en un grupo de genes, ¿no? Entonces, ¿a quién hay que hacer entrar en forma regulada, controlada al núcleo? Al factor de transcripción, en este caso, NFAT. Pero pasa para otros factores de transcripción y para otro tipo de cosas que no siempre tienen que estar en el núcleo. ¿Me seguís? Sí, perfecto. O sea que esto es un ejemplo de cómo se puede regular el transporte núcleo-citoplasma. Van a haber más, por supuesto. Pero la idea que ustedes, me gusta el concepto que se queden, es que hay sistemas que están ocurriendo todo el tiempo y hay sistemas que se suben al transporte núcleo-citoplasma dependiendo de regulación específica o de regulación particular, como en este caso, ¿no? ¿Está bien?
Puede ser el caso del factor de transcripción, pueden ser otros, pero este es el ejemplo de eso, ¿no? ¿Alguna duda más por acá? Ah, mirá, el video andaba perfecto acá. Bueno, está quedando. Bien, entonces, para ir avanzando un poco, hablamos bastante de este transporte bidireccional que es mediado por compuertas entre el núcleo y citoplasma, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sistemas de translocación de proteínas a través de una membrana, como sucede en el retículo endoplasmático. En particular, lo que sucede con mitocondria y cloroplastos lo van a ver en la clase de mitocondria y cloroplastos. O sea, cómo una proteína que se hace en el citosol y se dirige hacia la mitocondria, y cómo se inserta en la membrana de la mitocondria, o cómo se trasloca desde el citoplasma a la matriz mitocondrial, lo van a ver en la clase mitocondria. Nosotros vamos a dedicar principalmente al retículo endoplasmático. ¿Está bien? Bien. Entonces, un mensajero salió del núcleo, se localizó en el citosol, y el sistema de síntesis de proteínas, o sea, los ribosomas, comienzan a sintetizar esa proteína, pero esa proteína no tiene un destino ni nuclear, ni un cloroplasto en una planta, ni una mitocondria, ni un peroxisoma. El destino, o citoesqueleto, o cualquier otra enzima citosólida. El destino en este caso es una proteína que va a ir hacia el retículo endoplásmico, ¿no? O sea, tiene como primer parada o parada definitiva el retículo endoplásmico. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso y cuáles son los mecanismos que forman parte de este transporte por vesículas? En esencia, el transporte transmembranario de proteínas, ¿sí?, se da por la translocación, ¿sí?, cotraduccional, o sea, el ribosoma comienza a sintetizar una proteína, frena y se inserta en la membrana todo el sistema, y ahí sigue la traducción. Por eso es translocación cotraduccional, o sea, la translocación es el traspaso por la membrana, ¿sí? Esta es la luz del retículo endoplásmico, esta es la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? O también puede ser post-traduccional la translocación, o sea, que eso es, por ejemplo, principalmente lo que pasa en mitocondrias, pero se usa en muchos sistemas también de la propia célula. Se produce la proteína y la proteína luego se inserta en la membrana. Lo que está ocurriendo en el retículo endoplásmico la mayoría del tiempo, ¿sí?, es exactamente el sistema de translocación cotraduccional, ¿sí? El pasaje de la proteína a través de la membrana ocurre mientras que la proteína se está traduciendo. ¿Está bien? Un pequeño texto que está acá se resume, ¿no?, que la mayoría de las señales de localización y clasificación de proteínas implicadas en el transporte de las membranas residen en un tramo de secuencia de aminoácidos, típicamente de 15 a 60 residuos de largo. ¿No? Esas son secuencias señales, ¿no?, que a menudo se encuentran en el extremo N terminal de cada cadena polipeptídica, ¿no? Y en la mayoría de los casos esa señal se elimina, ¿no?, cuando la proteína ha atravesado la membrana, ¿no? Lo que ocurre después de ese paso de translocación, ¿sí?, es que las proteínas sí se van a mover más allá del retículo endoplásmico, se van a mover por transporte vesicular, ¿no? O sea, proteína insertada en la membrana o en la luz de un organelo van a ser, o sea, va a haber un proceso de gemación y un proceso de fusión entre un compartimento dador y un compartimento blanco.
¿sí? O sea que el comportamiento donador gema una vesícula, la vesícula se mueve hasta el comportamiento blanco y ahí ocurre fusión de membrana, ¿no? Eso es para que diferencien entre el transporte transmembranario de proteínas y el transporte vesicular, que va a mover las proteínas que se insertaron en la membrana por transporte, ¿no? Traslocado o en la luz, pero son claramente diferentes, ¿sí? Este cuadro ya lo habíamos visto, ¿no? Pero acá estamos, ¿sí? Observando dos, por lo menos varias de las señales que tienen que ver con la translocación posttraduccional, ¿sí? En el caso de mitocondrias, ¿sí? O la translocación cotraduccional, como es en el retículo endoplasma, ¿no? Recordarle el tema de las señales, ¿no? El punto es que todo eso ocurre en una estructura, se dirige el sistema de traducción, o sea, los ribosomas se dirige hacia el retículo endoplásmico cuando va a hacer este proceso de traducción cotraduccional, pero translocación cotraduccional. Entonces, observemos un poco cómo es el organelo, ¿sí? Y sus funciones, para entender dónde está ocurriendo en la célula este proceso de translocación de proteínas, ¿no? Pese a que la mayoría de ustedes han observado muchos esquemas donde se muestra el retículo como una serie de saquitos uno arriba del otro, ¿sí? La distribución del retículo es bastante más compleja en la célula, ¿no? En general, los sacos apilados son estas cosas que se llaman ER sheets, que son como sacos aplanados o sábanas, ¿sí? Y luego por el resto de la célula hay túbulos de retículo endoplásmico, ¿no? Esto se hace con sistemas que tiñen específicamente las membranas del retículo endoplásmico, ¿no? Por ejemplo, localizando proteínas que son parte única y residente del retículo endoplásmico. Entonces se puede observar el retículo endoplásmico en toda la célula. Esta zona que es más compleja acá es justamente cómo se observa la distribución de proteínas residentes del retículo endoplásmico, pero en la envoltura nuclear y su conexión con las vesículas, con los sacos inmediatamente cercanos, ¿no? Luego la célula tiene todo el resto de distribución. Los túbulos se pueden ver aquí a mayor aumento en la figura B. Las grandes funciones del retículo endoplásmico, ¿sí? Es una gran central de biosíntesis de lípidos, específicamente en el endoplásmico liso, y proteínas en el endoplásmico rugoso. Rugoso es porque tiene ribosomas, los ribosomas están sintetizando proteínas, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la otra cosa que para nada es despreciable, es que todo este sistema de membranas, es un gran sistema de acopio y acumulación de calcio, ¿sí? En el retículo endoplásmico, en la luz del retículo endoplásmico, llegamos a concentraciones micromolares de calcio. Milimolares, ¿sí? Llegamos a concentraciones altísimas de calcio. En el citoplasma, las concentraciones de calcio son menores a micromolares, son muy bajas. Y ese sistema es fundamental para todo lo que necesita de señalamiento intracelular por calcio. O sea, se puede activar la liberación del calcio desde el retículo endoplásmico hacia el citoplasma de muchas maneras. La contracción muscular, fenómeno que en este momento no estamos ejercitando mucho gracias a la pandemia, estamos acá sentados en las sillas pegados a los Zoom, depende exclusivamente
de que el calcio se libere del retículo endoplásmico específico del músculo, que es el retículo sarcoplásmico. Pero justamente se libera calcio y se contrae el músculo. Eso para que se acuerden de que el calcio es súper importante. No vamos a hablar mucho de eso, pero estamos describiendo las funciones más relevantes del retículo endoplásmico, ¿sí? Y una de ellas es ser uno de los reservorios primordiales de calcio y por ende ser un organismo, un organelo que es capaz de regular muchas funciones. Pero también, lo que vamos a ver a lo largo de toda esta clase, es que es fundamental para hacer proteínas y lípidos. Todo tipo de proteínas y lípidos que van a varios organelos o membrana plasmática o incluso pueden ser secretados por la célula. ¿Sí? Bien. El retículo endoplásmico, entonces, decíamos, es diverso, estructural y funcionalmente. Los famosos sacos, esos que a veces uno dice, esto es retículo endoplásmico porque veo vesículas, ¿sí? Veo grandes sacos con vesículas, uno arriba del otro, ¿sí? ¿Sí? Es la imagen más estereotipada, ¿no? Es bravo también decir cuál es el retículo endoplásmico liso, ¿no? Como en la figura B, ¿sí? Y cuando ya estamos observando reconstrucciones tridimensionales, como en la figura C o en la figura D, apreciamos la complejidad, ¿sí?, de los sacos de membrana o los túbulos, donde hay ribosomas pegados o no, si es liso o rugoso, ¿sí? Entonces, como veíamos, estamos tratando de construir una imagen lo más realista posible de un sistema de membranas que constituyen el retículo endoplásmico, ¿no? Para que no se vayan solo con esta imagen de microscopía electrónica, donde hay unos sacos aplastados, ¿no?, uno arriba del otro. ¿Sí? Además, todo el sistema de túbulos, ¿sí?, y de sacos membranosos está íntimamente asociado a los microtúbulos. Les voy a mostrar una imagen, un video, donde se observan los microtúbulos en rojo, que es este de acá abajo, ¿sí?, los microtúbulos en rojo y los túbulos del retículo endoplásmico en verde. Van a ver que el citoesqueleto de microtúbulos, ¿no?, controla bastante por dónde se distribuyen los túbulos del retículo endoplásmico, y por ende siempre estamos hablando de cosas que interaccionan muchos entre ellos. Les voy a compartir el video. Ahí están viendo microtúbulos, ¿sí?, marcados con tubulina fluorescente. Cada una de estas ramitas es un microtúbulo. Lo van a ver bien en la clase de citoesqueleto, pero se muestra una de las propiedades esenciales de los microtúbulos, que es su inestabilidad dinámica, que les permiten de cambiar la longitud. Acá ya estamos viendo una célula en tiempo real, o puede ser un poco acelerado el sistema, pero estamos viendo retículo endoplásmico en verde, ¿sí?, microtúbulos en rojo. Van a ver que los microtúbulos crecen y decrecen, dado sus propiedades de inestabilidad dinámica. Lo vamos a ver eso en citoesqueleto, muy bien. ¿Y quién lo sigue? Lo siguen los túbulos de retículo endoplásmico. Ven cómo los microtúbulos se cubren de material verde, ¿sí?
Entonces, el propio retículo endoplásmico, ¿sí?, es una estructura muy dinámica, ¿sí?, muy dinámica. No solo tenemos toda esa distribución en la célula, como aquí, sino que somos capaces de modificar algunas partes, sobre todo la parte tubular, ¿no?, la parte tubular, que es esta que está cerca de la membrana, para mover el retículo endoplásmico gracias a proteínas motoras y citoesqueleto de microtubulos. Pues bien, ¿cómo se descubrió o caracterizó por primera vez la capacidad de traslocación, ¿sí? Y cómo se logró entender qué parte de la proteína tenía el rol de dirigir la traslocación hacia el retículo endoplásmico? ¿Qué tipo de experimentos se hicieron? Estos experimentos, ¿no?, fueron prácticamente los primeros que lograron comenzar a comprender cómo una proteína podía ser traslocada a través de una membrana. Recuerden que se comprendía perfecto de que probablemente estas proteínas se hacen en el ribosoma, pero terminan en la membrana plasmática. Pero para lograr eso, o que incluso sean secretadas, el problema científico, la pregunta súper como que atrayente y un rompedero de cabezas importante era, bueno, ¿cómo pasa la proteína hecha por el ribosoma hacia la luz del retículo, o cómo se inserta en la membrana del retículo, ¿no? Para eso fue fundamental, ¿no?, que los científicos por los años 50, 60, 70 desarrollaran preparaciones que se llamaban microsomas. ¿Y qué se hacía? Bueno, se rompían las células, ¿sí?, y se sometían a centrifugación diferencial. Entonces, uno podía, a bajas velocidades, separar núcleo del resto de los componentes. A velocidades un poco más potentes, equivalentes, por ejemplo, a 10.000 G, podía separar mitocondrias del resto de la célula, ¿no?, haciendo que las mitocondrias decantasen hacia un pellet, ¿sí?, por centrifugación, y en el sobrenadante quedaba todo el resto. Bueno, si se seguía aumentando la fuerza centrífuga, se lograban sedimentar distintos componentes de la célula, hasta que logran sedimentar unas vesículas, ¿sí?, que están acá en la figura A, que se arman cuando la célula es homogenizada y se rompe todo lo que hay adentro. Se vuelve a reconstituir vesículas que tienen, fíjense, estos puntitos, tienen ribosomas pegados, ¿sí? También hay algunas que no tienen ribosomas, ¿no? Pero claramente cuando se estudiaron esas fracciones por microscopía electrónica, se vieron que las vesículas tenían ribosomas pegados, entonces estarían o tendrían la capacidad de hacer síntesis de proteínas, y había otras vesículas que no tenían ribosomas pegados. Si hacíamos un poco más de centrifugación diferencial, especialmente cuando estas vesículas se corren en un gradiente de sacarosa, se podían separar las lisas de las rugosas. Y esa preparación fue usada por mucho tiempo para entender el proceso de traducción que se da sobre las membranas del retículo endoplasmático, ¿sí? Y ahí les quería contar uno de esos experimentos que, como que cuando se hacen por primera vez, dicen, esta gente logró entender o tiene hipótesis interesantes de cómo el proceso ocurre. Y bueno, el resultado de eso es que siguen trabajando, y al final se sacan un premio Nobel, ¿no? El laboratorio de Blobel, Gunther Blobel y otros, sacaron premio Nobel por descifrar cómo se realizaba el proceso de síntesis cotraduccional de proteínas traslocadas hacia el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque descifraron cómo era el mecanismo de atravesar esa barrera hidrofóbica
que es la membrana, e incluso localizar proteínas en la membrana o dejarlas en la luz del destino de ese proceso. El experimento clave, ¿sí?, se hizo en 1970, por ahí, ¿no? Y se estaba armando este sistema de traducción in vitro. Esto se llama un sistema de traducción in vitro libre de células. Simplemente son componentes intracelulares, ¿no? Entonces se sabía de un ARN que codificaba para una proteína, ¿no?, que pasaba al retículo endoplásmico. Y se hizo ese experimento de traducción in vitro con ribosomas, con el mensajero, en presencia o ausencia de los microsomas, de esas vesiculitas extraídas de la célula, ¿sí? Cuando no se colocaban los microsomas, ¿no?, la proteína se sintetizaba, pero era ligeramente mayor que la proteína que normalmente se secretaba en las células. ¿Me siguen? Si estaban los microsomas, la proteína era del tamaño normal, pero cuando se omiten los microsomas, los ribosomas, la maquinaria de traducción, traduce una proteína un poquito más grande que la proteína normal, ¿no? Esa pequeña diferencia, que a eso es lo que me gusta resaltarles a ustedes, esa pequeña diferencia es como un gran descubrimiento, porque dice, bueno, parece que los microsomas procesan a la proteína, la traducen y la dejan en el formato final, ¿no? Pero cuando no hay microsomas, la proteína es más larga, un poco más larga. Van a ver que son solo un grupito de aminoácidos más largos. ¿No? Ahí está, que sin embargo, en presencia de microsomas derivado del retículo endoplásmico rudimentario, purificado por centrifugación diferencial, se produjo una proteína de tamaño correcto. O sea que el retículo endoplásmico era capaz de procesar la proteína que se sintetizaba, ¿no? Eso generó esa hipótesis de la señal, ¿no? Hipótesis del péptido señal, ¿no? Donde la diferencia de tamaño obtenida en las dos condiciones reflejaba la presencia inicial de una secuencia señal que dirigía la proteína hacia el retículo endoplásmico y luego era escindida mediante alguna peptidasa que estaba en el retículo endoplásmico, y ese era un proceso importantísimo del sistema, ¿no? Eso de la hipótesis de la señal es un caso interesante donde los investigadores encuentran algo que les da una pista de cómo ocurre todo, ¿sí?, o de cómo está ocurriendo el proceso de traslocación, ¿sí? Eso fue hecho allá en los años 70. Hoy día, con el diario, ¿no?, del lunes, como les gusta decir a muchos ahora, se entiende perfecto este sistema. Y hay dos partes importantísimas. Cuando la proteína, cuando el mensajero que codifica para una proteína que tiene como destino final el retículo endoplásmico, por ejemplo, una proteína que se va a localizar en la luz del retículo endoplásmico, cuando ésta comienza su síntesis en el citoplasma, ¿sí?, lo primero que aparece de la síntesis proteica es este segmento rojo que está acá, que es el péptido señal. Claro, si uno le ponía un microsoma, el péptido señal se escindía y la proteína tenía un largo menor a un experimento donde no estaba el sistema de membranas, ahí se producía completa. Y eso es debido a que este pequeño segmento se cliva por una proteína que cliva la señal, ¿sí?, y se deja en la membrana, y la proteína pasa a ser traslocada completamente al retículo endoplásmico. Cuando empezaron a estudiar quién mediaba este proceso, apareció esto que está acá abajo en la figura de abajo, que es que existía
no solo una señal en la proteína, sino que había un receptor para la señal, que se llamó partícula de reconocimiento de señal, o SRP. ¿Sí? Es una proteína complejada, o sea, que tiene una parte de ARN que está en azul y una parte proteica que está acá pintadita. ¿Sí? Entonces, si observamos dónde se une esta proteína SRP, o sea, este complejo proteico, porque son varias proteínas y un ARN particular, que es el ARN de 7SL, se une como una especie de brazo con una bisagra, ¿sí? Que ni bien observa la presencia del péptido señal ese rojo, se abraza al ribosoma y lo detiene. Ahora vamos a ver un poco más de ese mecanismo. ¿Sí? Y por acá vamos a ir terminando. El ribosoma, que comienza a sintetizar una proteína cuyo destino es el retículo endoplásmico, asoma, ¿sí? A partir del lugar donde, el canal donde sale la proteína neosintetizada, sintetizada de nuevo, la que se está haciendo, asoma el péptido señal. La partícula reconociendo señal es capaz de reconocerlo, y cuando lo reconoce, tranca al ribosoma. No deja que sintetice más hasta que se una al retículo endoplasma. Acá está el ciclo. La secuencia señal aparece, SRP se une a la secuencia señal y mediante la bisagra se une a la subunidad mayor y tranca la traducción. ¿Tá? ¿Hasta qué? Hasta que llega a la membrana del retículo endoplásmico y otro dominio se une a un receptor del complejo, ¿sí? Y libera el ribosoma para que siga traduciéndose en la membrana del retículo endoplásmico. O sea que toda la hipótesis señal, ¿sí? Llegó a hacer que se descubrieran estos mecanismos, ¿sí? Y que además, bueno, llegáramos al punto posterior, que es cómo se trasloca. También dio para que descubrieran que hay proteínas traslocadoras de las proteínas neosintetizadas en el retículo endoplásmico, ¿sí? Con esta diapo paramos, ¿sí? Porque en la clase siguiente seguimos con lo que es exactamente el complejo traslocador de proteínas y cómo interacciona con la maquinaria de traducción. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, una pregunta. Sí, La claro. señal, después que se sintetiza la proteína, la señal queda en la membrana. En algunos casos sí, en otros casos puede hasta degradarse, pero lo vamos a ver un poquito Dale. la clase que viene. Dale. Pero la señal, lo que sí en este momento te tiene que quedar bien claro, es que la señal sirve para dirigir todo el complejo que está traduciendo esa proteína hacia la membrana del retículo endoplásmico. Y ahí es como se decora la membrana del retículo endoplásmico con ribosomas y pasa a ser rugosa, porque tiene ribosomas. ¿Sí? Esos ribosomas están ahí traduciendo proteínas y traslocándolas a través de este traslocador que vamos a hablar la clase que viene. ¿Está bien? Pero el péptido señal se elimina de esa proteína. Eso sí, se elimina de esa proteína. ¿Ah? Esto está bastante bien descrito en el libro, así que también pueden repasarlo ahí sin problema. Muy bien, ¿alguna otra duda? Nos vemos la próxima. Un abrazo. Bueno, profe, muy interesante todo. Nos veremos. Habrá que repasar un poco el libro, pero... Sí, les recomiendo leerlo, lean estos capítulos, está bien descrito ahí, no digo, esto es como una guía, ¿no? Acuérdense, es una guía. Claro. Bueno, Hasta muchas luego. gracias, profe. Hasta luego. Pase bien. Chau, chau.